Vamos al segundo tema. Ya habíamos visto que la Biblia tiene una unidad, ¿no? Porque es, podríamos decir, la carta de Dios que nos envía a nosotros, pero también tiene una diversidad, es una biblioteca de libros. Y dentro de esa biblioteca tiene como dos grandes secciones, digamos, para así decirlo, ¿no? Que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ambos son igualmente Biblia. Son inspirados, no lo dije antes, pero son inspirados, eso sí lo dije, ¿no? Que Dios le dio una gracia especial para que fulano de tal, San Pablo, Isaías, quien sea, no importa, escribiera todo y solo lo que Dios quería y cómo Dios quería, digamos, ¿no? Porque Dios usó al instrumento humano, entonces no es lo mismo como escribe San Mateo que como escribe San Lucas, pero Dios quiso hacer eso, usar las formas que tenían cada uno, digamos, ¿no? Bien, pero en esa diversidad, bueno, tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, que tiene una unidad, y está bueno conocer un poco, bueno, los dos testamentos, como quería decir, son inspirados y no tienen error, porque si es palabra de Dios, Dios no se puede equivocar, ¿no? No hay errores, no hay errores en la palabra de Dios, no hay errores, hay que saber interpretarla, ¿no? Había un santo que decía, si yo no entiendo, tengo que pensar que yo no entiendo, no que la Biblia se equivoca, ¿no? De hecho, no tiene errores, no puede tener errores, porque es palabra de Dios. Repito, hay que saber interpretar, ¿no? Lo cual no es fácil. Bueno, el Antiguo Testamento, dice el Catecismo de la Iglesia, es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Sin duda que no es lo mismo que el Nuevo Testamento, pero no se puede prescindir del Antiguo Testamento. De hecho, el santo que nosotros empezamos pidiéndole intercesión después de la Virgen, San Jerónimo, él dice una frase muy cortita, pero vieron que la frase es importante, hay que meditarla. Dice, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo, porque Cristo está en toda la Escritura. En toda la Escritura. Y está también en el Antiguo Testamento. La Antigua Alianza, ¿no? que está reflejada en el Antiguo Testamento, la Antigua Alianza no ha sido revocada. Fue una etapa de la historia de la salvación, pero que sigue de algún modo vigente. En efecto, el fin principal de la economía, o sea, del orden, ¿no? Economía significa el orden de la casa, el orden del Antiguo Testamento, la ordenación, digamos, ¿no? El plan del Antiguo Testamento, era preparar la venida de Cristo. Entonces está bueno leer el Antiguo Testamento con esa cuestión. Yo estoy leyendo tal texto. Bueno, ¿qué me dice de Jesús? Porque si yo leo el Antiguo Testamento, a mí me está preparando para recibir a Jesús. Entonces, eso está bueno, ¿no? El Antiguo Testamento preparaba la venida de Cristo. Aunque contiene elementos imperfectos y pasajeros, sí, la circuncisión, por ejemplo, no hay que circuncidarse, digamos, ¿no? Una cosa para una época fue eso. Sí, tiene elementos, ¿no? El sábado, ya está. El sábado lo tenían que cumplir los judíos. Nosotros hacemos lo mismo del sábado, por así decirlo, pero con el domingo, porque Jesús resucitó el domingo, ¿no? Hay cosas que ya no tienen sentido porque preparaban a Jesús. Vino Jesús, ya está, ¿no? No me voy a quedar con lo que preparaba Jesús cuando lo tengo a Jesús. Aunque contiene elementos imperfectos y pasajeros, los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico de Dios. Esto es importante. Dios no reveló de una todo lo que tenía que revelar. Dios, como buen maestro, un maestro que hace al niño de 5 años le enseña toda la geometría aritmética, la filosofía de Aristóteles a los 5 años, no se puede. Imposible, le va enseñando poquito, cuando tenga 20 le va a enseñar, ¿no? Bueno, Dios ha hecho con la humanidad eso. Dios fue enseñando algunas cosas. ¿Por qué Dios no reveló la Santísima Trinidad al comienzo? Bueno, porque no lo iban a entender. Entonces Dios enseñó que un solo Dios, de hecho es cierto, un solo Dios. Después, ese Dios, ¿cómo es? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tuvieron que pasar ¿cuántos siglos para que Dios enseñara que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿No? Bien. A mí me parece importante para no escandalizarnos de un montón de cosas y decir, pero ¿cómo dice en el Antiguo Testamento esto? Pará. Lee eso, lee el otro y va. Bueno, sí, Dios fue enseñando de a poco y fue ajustando tuercas de a poco. No se puede ajustar todas las tuercas juntas, porque la llave francesa es una sola, entonces hay que ir de a poco, ¿cierto? Bien.
El Antiguo Testamento contiene enseñanzas sublimes sobre Dios, eso está bueno, ¿no? Dios, el Todopoderoso, ¿no? Qué sé yo, me acabo de acordar la visión de Isaías, que ve el templo y la gloria de Dios, o Moisés, ¿no? Que se acerca, cosa que me acuerdo ahora, ¿no? Se acerca al monte y los judíos no se atreven a acercarse porque ven una tormenta impresionante y una grandeza así, no, háblanos vos, que Dios no nos hable porque es demasiado, ¿no? Bueno, la grandeza de Dios, por ejemplo, ¿no? Y eso son cosas para siempre, digamos. Dios es grande, por más que se esconda en un pedacito de pan. Sigue siendo el Dios grandísimo del Antiguo Testamento, sigue siendo, no cambia. Contiene enseñanzas sublimes sobre Dios, una sabiduría salvadora acerca de la vida del hombre, nos enseña un montón de cosas. Pensemos, por ejemplo, en los proverbios, ¿no? Hay un libro que se llama Proverbios, ¿no? Son frases cortitas, son proverbios, ¿no? Frases cortitas, pero que nos enseñan un montón de cosas. Y está bueno. Encierran admirables tesoros de oración, los salmos. El Papa Benedicto decía una cosa que me parece muy, muy importante. Así como los niños, lo dije hace poco en algún lugar, así como los niños pequeños, escuchando las palabras de otros, ¿cómo aprenden a hablar los niños? Escuchando las palabras de otros, las van asimilando, haciendo propia y aprenden a hablar. Bueno, así, dice el Papa Benedicto, nosotros aprendemos a rezar y a hablar con Dios. Entonces, los salmos, que son palabras de otros, pero nosotros las vamos aprendiendo, las vamos asimilando y aprendemos a hablar con Dios a través de los salmos. Por eso es lo importante. El Salmo 22. Por así decir, un ejemplo, ¿no? Hay varios salmos. Muy bien. Bueno, encierra el tesoro de oración y en ellos se esconde el misterio de nuestra salvación. En eso se esconde el misterio de nuestra salvación. Jesús está escondido en el Antiguo Testamento. Hay que encontrarlo. El Nuevo Testamento, ¿no? Ya vimos un poquitito del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos ofrece la verdad definitiva. Habíamos dicho una pedagogía. Dios pedagógicamente va de poco a más. Bueno, y uno dice, bueno, ¿pero cuándo nos enseñó todo? Cuando nos dijo Jesús. Ahí la revelación completa. De hecho, no hay más. No hay más. Hay que conocer a Jesús más, pero no hay más. O hay que conocer a Jesús mejor. Esa es la revelación definitiva, ¿no? Como dice San Juan de la Cruz. Y en Jesús nos dijo todo. De tal modo, dice San Juan de la Cruz, que si uno quisiera preguntarle algo más, haría un agravio a Dios. Y esa es la actitud que tenemos. En los problemas de nuestra vida, y yo estoy triste porque Dios no me escucha y todo me sale mal. ¿Leíste el Evangelio? No. Bueno, sos triste, tonto y además tonto. Digamos, ¿no? Claro, porque tenés el salvavidas y te está ahogando, digamos. Ay, me estoy ahogando, el salvavidas, me estoy ahogando. Y tenemos el salvavidas, ¿no? Bien, perdonen ese paréntesis. Su objeto central en el Nuevo Testamento es Jesucristo, ¿no? El Hijo de Dios encarnado, sus obras, sus enseñanzas, su pasión y su glorificación. Y el comienzo de la Iglesia. Eso es lo que está, digamos, en el Nuevo Testamento. Los Evangelios son el corazón de toda la Sagrada Escritura. ¿Cómo se relaciona el Antiguo y el Nuevo Testamento? San Agustín decía, si mal no recuerdo, era San Agustín, que en el Antiguo Testamento hay algo que está escondido, que sale a la luz en el Nuevo Testamento. Y eso se descubre por algo que se llama la tipología. Voy a poner un ejemplo que es el que me enseñó mi profesora de Sagrada Escritura, ¿no? ¿Qué es la tipología o la figura? Es como la sombra de algo. Yo no conozco un elefante, ¿no? Pero me pone un elefante atrás, luz, y veo una sombra, ¿no? En la pared. ¿Estoy conociendo al elefante? No, pero conozco algo del elefante porque veo la sombra del elefante, ¿no? La sombra de la mano, ¿no? Pongo la luz y la mano y la sombra en la pared. ¿La sombra es la mano? No, pero me dice algo de la mano. ¿Se entiende? Entonces, voy a poner un ejemplo concreto. La barca de Noé, ¿no? Génesis, la barca de Noé. ¿Es la iglesia? No, pero me dice algo del misterio de la iglesia. Entonces, ¿qué significa? Hubo un diluvio, muchos murieron, se salvaron los que estaban adentro del barco ese. Bueno, eso me está enseñando algo del misterio de la iglesia. Los que estén dentro de la iglesia se van a salvar. Hay que saber qué significa eso, bueno, ¿no? Pero el bautismo, hay un montón de cosas ahí, ¿no? Pero eso,
es como una sombra que me va enseñando. Entonces, hay figuras, en el Antiguo Testamento hay figuras sobre Jesús, sobre los sacramentos, sobre la iglesia, sobre la Virgen, sobre San José. Hay un montón de cosas que Dios ha ido de a poquito mostrando. La mano la vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Ah, mirá qué buena la mano, y todo, y tiene uñas y tiene otro. Bueno, ahí, cuando vimos a Jesús, esa es la realidad. Pero en el Antiguo Testamento hay muchas sombras que son importantes, que nos van ayudando mucho. Dios quiso así y bueno, para nosotros nos sirve. Entonces, cuando leemos el Antiguo Testamento, está bueno tener presente esto, ¿no? Que esas realidades narradas en el Antiguo Testamento tienen valor por sí mismas, por supuesto, pero también tienen un significado muy grande cuando se refieren a Jesús o cuando se refieren al Nuevo Testamento. Pero es muy bonito esto de descubrir a Jesús en el Antiguo Testamento.